Hola, como parte del proyecto colaborativo de cinemática y dinámica, en esta ocasión hablaremos de lo que es la caída libre, algunas aplicaciones en la vida real, en la ingeniería y un par de resoluciones de ejercicios. Comencemos primeramente definiendo qué es la caída libre, y es que este es el movimiento más simple que existe en la Tierra. Este es la influencia de la gravedad sobre un objeto. Ahora pasemos a la razón por la que los objetos en caída libre parecieran estar acelerando. Y esto es porque la aceleración del objeto es constante e igual a la aceleración de la gravedad, por lo que tienen un aumento lineal en su velocidad. Bien, ahora veremos ejemplos de caída libre en la vida cotidiana. Y empezamos con la naturaleza, en la cual contamos con dos tipos, caída de hojas y por supuesto caída de frutos. En ambos casos depende de la estación del año y del clima. Para que ambos ocurran, el fenómeno que influye es la gravedad. También influye lo que es la resistencia del aire. Caída libre en objetos, que se pueden clasificar desde pequeños a grandes, lo cual no va a definir si va a tener mayor o menor velocidad, ya que al final la velocidad es constante. Como se ha mencionado, la masa no es un factor para la caída libre, el factor es la gravedad y, dependiendo del caso, la resistencia al aire. Objetos pequeños pues pueden ser pelotas, vasos, objetos medianos, objetos que podríamos ver en nuestra casa que estén mal colocados y objetos grandes que en principio pueden ser, por ejemplo, los elevadores o las torres de caída en las ferias. Pero como se dijo, la masa no interviene en la velocidad constante. Caída libre en deportes. Y de hecho, pasamos de objetos a personas en este estado. Deportes como paracaidismo, natación o puentismo son deportes en los que una persona pues desde una cierta altura entra en este estado de caída libre y con la influencia de la gravedad, la resistencia del aire, es como se obtiene una velocidad constante. La caída libre en ingeniería se usa sobre todo para resolver problemas físicos, como lo es el puenting, deporte en el cual los que lo practican amarran su tobillo o ambas piernas a un resorte que los trae de vuelta al punto de origen, o incluso en el mismo paracaidismo que trata de dejarse caer y tomar en cuenta la masa del sujeto, la gravedad y tomar en cuenta sobre todo la resistencia del aire, ya que el paracaídas y su diseño están hechos en función de la resistencia del aire, ya que esta es la que ayuda a que el sujeto vaya frenando poco a poco y evitar una caída brusca. Una segunda aplicación bastante importante para este fenómeno es fue durante las guerras, ya que al hacer los cálculos para ver dónde iban a dejar caer los misiles, se tenía que revisar muy bien la posición, la velocidad y la altura a la que se iba a dejar caer los misiles para que golpearan justo en el objetivo en el que se quería y no se desviaran o impactaran en una zona en la que no se quería. Por lo tanto, desde hace aproximadamente 70 años, 80 años, que fueron las últimas guerras en las que se utilizaron este tipo de ataques de manera seguida, desde esos tiempos ya se usaba la caída libre como un elemento físico e incluso los cálculos eran hechos por ingenieros de la época. Bueno, para continuar, resolveremos un ejercicio que nos ayuda a entender un poco mejor lo que hemos visto hasta el momento. El ejercicio dice, desde un edificio con una altura de 150 metros se deja caer libremente una pelota. Nos piden calcular, inciso A, cuánto ha descendido a los 4 segundos, inciso B, qué velocidad tiene a los 4 segundos, inciso C, cuánto le falta recorrer para llegar al suelo. Para representar un poco mejor lo que nos dice el problema, tenemos este pequeño dibujo, donde podemos asistir los datos que nos dice que la altura es de 150 metros, nos piden calcular la velocidad de la pelota a los 4 segundos
y la distancia que falta para que toque el suelo. La gravedad la vamos a tomar como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, basándonos en el Sistema Internacional de Medidas. Bien, continuamos resolviendo el problema. Como datos principales, el problema nos dice que la altura del edificio va a ser igual a 150 metros. La gravedad la vamos a tomar como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El inciso A nos pide calcular la altura en el tiempo de 4 segundos. Para eso utilizaremos la fórmula de la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. La velocidad inicial en los problemas de caída libre siempre va a ser 0, ya que parte del reposo. Por lo tanto, al cancelarla, nos dice que la altura va a ser igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Si en esta fórmula sustituimos el tiempo, que es de 4 segundos, nos queda una sustitución de la altura es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado más 4 segundos al cuadrado. Esto entre 2, lo que nos da una resultante de h de la altura es igual a 78.48 metros. El inciso B nos pide calcular la velocidad también en el tiempo de 4 segundos después de que la pelota fue dejada caer. Para eso utilizaremos velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. De la misma manera que en el inciso anterior, la velocidad inicial tiende a 0 ya que parte del reposo, lo que nos deja que la velocidad final va a ser igual a la gravedad por el tiempo. Si en esta forma la sustituimos a t como 4 segundos, nos queda una resultante de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 4, siendo como resultado 39.24 metros sobre segundo la velocidad final. En el inciso C, por último, nos piden calcular la distancia que falta para que la pelota toque el suelo. Para eso utilizaremos la fórmula de la altura total es igual a la altura 1 más la altura 2. La altura total va a ser 150, ya que parte de la altura del edificio. Y esto lo vamos a igualar a 78.48, que va a ser la altura que encontramos después de que la pelota fue lanzada a los 4 segundos. Y la altura 2. Para esto nos queda la incógnita de la altura 2, que despejándola es igual a 150 menos 78.48. 150, repito, lo tomamos del edificio y el 78.48 a los 4 segundos, lo que nos da una altura final o una altura 2 de 71.52 metros, que es el resultado que nos pide el inciso C. Hola, buenas tardes. Yo les hablaré o les daré un ejemplo de caída libre. Y para empezar, debemos saber que caída libre quiere decir que tú dejas caer un objeto y solamente actúa la fuerza de gravedad sobre él. Bueno, por un lado tenemos las ecuaciones. Y como habíamos dicho, los problemas de caída libre se reconocen porque siempre dicen se deja caer un cuerpo, yo dejo caer un objeto, se suelta un objeto de cierta altura, etc. Y para saber utilizar las ecuaciones o en qué caso utilizarla, hay algo que no nos mencionan. Para la primera, si no te mencionan la velocidad, para la segunda la altura y la segunda el tiempo. Así sabremos cómo ocupar cada una. Empecemos con el ejercicio. El ejercicio dice, un balón de fútbol se deja caer desde una ventana y tarda en caer 5 segundos. ¿Desde qué altura cayó? ¿Con qué velocidad impacta en el piso? Y consideremos que tenemos una gravedad G igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, continuamos con el ejercicio. Tenemos como datos solo el tiempo, que es 5 segundos, y queremos saber la altura. En un lado, en la esquina superior, tenemos un diagrama de cómo funciona la caída libre, donde la distancia es igual a la altura, h, y una aceleración que es igual a la gravedad. Y la gravedad, en este caso, es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Para este caso utilizaremos que h es igual a g por t al cuadrado sobre 2, y una vez sustituyendo los valores, sería 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 5 segundos, que es el tiempo nos los dan al inicio del ejercicio, multiplicado al cuadrado. Todo esto entre 2. Una vez hechos los cálculos, queda 4.9 metros sobre el segundo al cuadrado
por 25 segundos al cuadrado. Multiplicando esto da un total de 122.5 metros. Quedan como metros porque en la fórmula de arriba los segundos se eliminan, quedando así solo metros. Y como resultado, a la primera pregunta es igual a 122.5 metros. Para la segunda pregunta, nos piden la velocidad en que cayó. Y para este caso utilizaremos gravedad por tiempo. Bueno, nuevamente, sustituyendo valores, es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 5 segundos. Eso nos da un total de 49 metros sobre segundo, dando así por concluido el segundo ejercicio y resuelto las dos preguntas. Gracias por su atención. Gracias. ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.